La historia no es solo el registro de lo que ocurrió, sino, a menudo, el resultado de una selección minuciosa de lo que debe ser recordado y de lo que debe ser condenado al olvido permanente. En los estantes de este archivo existen folios que parecen haber sido arrancados con una violencia administrativa que no deja lugar a dudas sobre la intención de quienes los custodiaron, dejando tras de sí un vacío que solo puede ser llenado con el rigor de la investigación y la paciencia del análisis documental. Nos referimos a la figura de un hombre cuyo nombre fue, una vez, sinónimo de influencia, un arquitecto de realidades políticas y sociales que, de un momento a otro, desapareció de las crónicas oficiales, de los registros parroquiales y de las listas de impuestos, como si una mano invisible hubiera decidido que su existencia era un error que debía ser corregido mediante el silencio absoluto. Este no es un caso de muerte accidental o de retiro voluntario, sino de una eliminación sistemática del relato histórico, un proceso que, en la antigüedad, se conocía como una condena a la memoria, pero que, en este caso, fue ejecutado con una precisión quirúrgica que desafía nuestra comprensión del pasado. Al rastrear las huellas de este personaje, al que llamaremos el arquitecto del silencio, nos encontramos con una serie de anomalías en los archivos estatales de mediados del siglo XVIII, donde su firma, una vez presente en decretos de gran relevancia económica, comienza a ser tachada o sustituida por espacios en blanco que parecen gritar su ausencia. Lo que hace que este archivo sea particularmente inquietante es que las reformas que él impulsó, aquellas que transformaron la infraestructura comercial de una nación entera, siguen vigentes en la práctica, pero el crédito de su creación ha sido atribuido a figuras menores o simplemente diluido en la autoría anónima del Estado. La investigación nos lleva a preguntarnos qué tipo de conocimiento o de poder poseía este hombre para que su simple mención fuera considerada un acto de sedición, y por qué aquellos que lo sucedieron se tomaron la molestia de reescribir décadas de correspondencia diplomática solo para asegurar que su nombre no fuera pronunciado por las generaciones futuras bajo ninguna circunstancia. Al analizar los pocos diarios privados que sobrevivieron a las purgas de las bibliotecas familiares, surge la imagen de un individuo que operaba en los márgenes del poder, un intermediario entre las coronas europeas y las nacientes redes de información que comenzaban a conectar el mundo moderno de una forma sin precedentes. Es plausible interpretar que este hombre descubrió un secreto de tal magnitud sobre el origen de las fortunas dinásticas que su presencia se volvió insostenible para el orden establecido, transformándolo de aliado indispensable en una amenaza existencial que debía ser neutralizada no solo físicamente, sino históricamente, borrando cada rastro de su paso por las cortes de Europa. Los registros de viajes muestran que fue visto por última vez en un puerto del Adriático, esperando un navío que nunca llegó a su destino, pero lo que realmente desapareció no fue el hombre de carne y hueso, sino su legado tangible. Sus cartas fueron quemadas en hogueras selectivas, sus retratos fueron destruidos o repintados y los testigos de su ascenso fueron convenientemente dispersados por las colonias de ultramar para que sus testimonios se perdieran en la inmensidad del océano. A diferencia de otros personajes que caen en desgracia, aquí no hubo un juicio público ni una ejecución ejemplar, lo que sugiere que sus enemigos temían que un proceso legal le diera una plataforma para revelar verdades que no debían salir a la luz bajo ninguna condición. Esta táctica de la invisibilidad es la herramienta definitiva del poder, pues, mientras la ejecución crea mártires que inspiran a otros, el borrado histórico crea el vacío, y el vacío es mucho más difícil de combatir que cualquier ideología o movimiento político. Al explorar los márgenes de los tratados de comercio de 1780, encontramos notas al pie que mencionan a un asesor sin nombre cuyos consejos fueron fundamentales para evitar una quiebra nacional catastrófica, notas que milagrosamente escaparon a los censores de la época por un descuido burocrático. Estas pequeñas grietas en el muro del olvido son las que nos permiten reconstruir, aunque sea de forma fragmentaria, la influencia real que este hombre ejerció sobre su tiempo y sobre las decisiones que marcaron el rumbo del siglo. La hipótesis de que fue un visionario que intentó democratizar el acceso a la información comercial cobra fuerza cuando observamos que, tras su desaparición, las leyes de secreto bancario y control de prensa se endurecieron de manera drástica en toda la región, como si el sistema intentara blindarse contra un fantasma. El análisis metalúrgico de algunas monedas de la época también arroja datos curiosos, pues observa un cambio en la pureza de los metales que coincide exactamente con las propuestas de reforma monetaria que se le atribuyen en los escritos prohibidos, sugiriendo que sus ideas fueron robadas y aplicadas por el mismo Estado que lo proscribió. El archivo nos presenta así una paradoja fascinante, un hombre que fue eliminado de la historia oficial, pero cuyas manos moldearon el mundo en el que vivimos hoy,
un espectro administrativo que habita en las leyes que obedecemos y en las instituciones financieras que nos gobiernan sin que sepamos jamás su verdadera identidad. La investigación histórica se enfrenta aquí a su mayor desafío, que es probar la existencia física de aquello que el propio sistema ha diseñado específicamente para no ser encontrado por los investigadores del futuro. Los testimonios indirectos de sirvientes y escribas, recogidos en confesiones del hecho de muerte años después, hablan de un hombre que nunca dormía, que hablaba 5 idiomas con fluidez absoluta y que poseía un mapa de rutas comerciales que nadie más en la corte había visto, lo que añade una capa de misterio técnico a su desaparición repentina. Fue un espía de una potencia rival, un filósofo que se atrevió a cuestionar el derecho divino de los reyes o simplemente un técnico brillante que sabía demasiado sobre los mecanismos internos del tesoro real y las deudas de la aristocracia. Las líneas de investigación se cruzan en un punto donde el poder se vuelve paranoico y decide que la única forma de sobrevivir es eliminando radicalmente la fuente de su propia eficiencia administrativa. La arqueología de los documentos nos revela que este proceso de borrado no fue instantáneo, sino que tomó casi 2 décadas de trabajo constante por parte de una oficina de censura que operaba en las sombras, encargada de vigilar que ninguna mención al proscrito apareciera en los periódicos o gacetas de la época. Este esfuerzo coordinado y costoso indica que la amenaza que representaba este hombre era de largo alcance, capaz de influir en las mentes y en los mercados incluso después de su muerte o de su desaparición física de la vida pública. Al reconstruir su perfil psicológico a través de los vacíos en su correspondencia interceptada, percibimos a alguien de una inteligencia analítica superior, capaz de prever crisis económicas con años de antelación, un don que, en aquel tiempo de supersticiones, podía ser confundido con la magia o, peor aún, con la traición al Estado. El territorio de lo no explicado comienza justamente donde termina el papel oficial. Es en las leyendas urbanas de las ciudades portuarias donde aún se susurra sobre el hombre que sabía el precio exacto de todas las cosas, pero no el valor humano de ninguna, una frase que podría haber sido su epitafio si se le hubiera permitido tener una tumba marcada con su nombre. La falta de un cuerpo y de una tumba es, de hecho, el sello final de su eliminación absoluta, privando a la posteridad de un lugar físico donde rendir culto o realizar estudios forenses que pudieran arrojar luz sobre las causas reales de su final. La interpretación más razonable y plausible es que fue recluido en una prisión de alta seguridad bajo un nombre falso y un número, viviendo sus últimos días como un espectro entre muros de piedra fría, mientras su obra era devorada y asimilada por la historia oficial que buscaba un relato más limpio, heroico y menos comprometedor para las élites gobernantes. Este caso nos obliga a reflexionar seriamente sobre cuántas otras figuras clave han corrido la misma suerte a lo largo de los siglos, cuántos innovadores, reformadores o críticos incómodos han sido succionados por el agujero negro de la censura estatal y el olvido deliberado. El archivo del hombre que la historia decidió borrar es, en realidad, un espejo inquietante de nuestra propia vulnerabilidad frente a quienes controlan la narrativa del pasado y los medios de difusión de la información. Cada documento que logramos recuperar de los sótanos olvidados, cada firma tachada que logramos descifrar bajo luz ultravioleta o técnicas digitales, es un acto de justicia hacia una verdad que fue secuestrada por el poder. La influencia de este personaje en la modernidad es innegable para quien sabe leer entre las líneas de los tratados económicos, pues su rastro se encuentra en la estandarización de los pesos y medidas mundiales, en la creación de los primeros fondos de seguros marítimos y en la estructura misma de los correos internacionales. Pilares de nuestra civilización que aparecieron de la noche a la mañana sin un autor claro. Al cerrar este expediente, nos queda la sensación de que el arquitecto del silencio sigue ahí, presente en la ausencia, observándonos desde los espacios en blanco de nuestros libros de texto, recordándonos que el poder más absoluto no es el que quita la vida, sino el que borra la memoria. La búsqueda de su identidad real continúa a los márgenes de las bibliotecas vaticanas, en los archivos olvidados de las compañías comerciales de las Indias Orientales y en las cajas de seguridad de bancos que ya no existen, donde el polvo ha protegido lo que el fuego no pudo consumir. No buscamos solo un nombre o una fecha de nacimiento, buscamos entender el mecanismo social por el cual una población entera puede ser convencida de que alguien que cambió radicalmente su destino nunca existió. La fragilidad de la memoria humana es el campo de batalla donde se libra esta lucha por la verdad histórica, y cada pregunta que dejamos abierta es una invitación directa a no aceptar el relato oficial como una verdad absoluta, inmutable e incuestionable. La historia es un palimpsesto complejo donde, bajo las letras brillantes de los héroes conocidos y las fechas patrias,
yacen las sombras espesas de aquellos que fueron demasiado peligrosos, demasiado lúcidos o demasiado libres para ser recordados por el sistema de control social imperante en cada época. El compromiso de este archivo es seguir rascando la superficie de esas páginas reescritas por los vencedores, buscando la tinta original, el trazo nervioso y la voz que nos hable de quienes fuimos realmente y de quienes fueron aquellos que pagaron el precio más alto por intentar cambiar el rumbo de los acontecimientos humanos. La desaparición de este hombre es un recordatorio de que la libertad de existir en el recuerdo de los demás es un derecho que puede ser arrebatado con una simple pluma y una orden sellada en una oficina oscura. A medida que avanzamos hacia una era de información digital total, el riesgo de un borrado algorítmico similar se vuelve una preocupación contemporánea de primer orden, lo que hace que este caso del siglo XVIII sea más relevante que nunca para nuestra comprensión de la vigilancia, el control y la resistencia ciudadana. El hombre borrado es ahora un símbolo de la resistencia del hecho material frente a la interpretación sesgada, de la persistencia de la realidad física frente a la propaganda del Estado. Las huellas que dejó en la infraestructura invisible del mundo son su verdadero monumento, uno que no puede ser derribado por las multitudes porque es invisible a los ojos de quienes solo buscan estatuas de bronce o placas de mármol en las plazas públicas. Seguiremos analizando los registros de aduanas, las listas de pasajeros de barcos fantasmas y las notas marginales en los libros de contabilidad de los antiguos bancos venecianos, buscando ese patrón de genialidad que el poder intentó disfrazar de azar o de providencia divina para no dar crédito a un disidente. La historia podrá haber decidido borrar su nombre, pero el archivo siempre encuentra una forma de que el silencio hable con una elocuencia aterradora, revelando las estructuras del poder que prefirieron la oscuridad a la luz de la verdad compartida entre los hombres libres. Este recorrido por los márgenes de lo oficial nos permite valorar la importancia vital de cada fragmento de evidencia, por insignificante que parezca, en la reconstrucción de la dignidad de aquellos que fueron silenciados por la fuerza de la burocracia y la traición. No hay una conclusión definitiva ni un punto final para esta búsqueda, solo una serie de puertas que se abren hacia otros archivos, otros nombres prohibidos y otras verdades que aguardan pacientemente su momento para ser pronunciadas de nuevo en voz alta ante el mundo entero. La labor de rescatar estas historias es lo que da sentido profundo a este espacio, donde lo que falta es tan importante y revelador como lo que está presente en la superficie de los documentos. Al finalizar este registro, entendemos con claridad que la verdadera historia no está en lo que nos enseñaron en las escuelas, sino en lo que intentaron ocultarnos con tanto empeño, recursos y violencia institucional a lo largo de los siglos. El hombre que la historia decidió borrar vive en cada uno de nosotros cuando cuestionamos la versión oficial, cuando buscamos la raíz de las cosas más allá de las apariencias y cuando defendemos la memoria como una herramienta de liberación. Su ausencia es, paradójicamente, su legado más poderoso y duradero, pues nos obliga a investigar, a pensar críticamente y a no olvidar jamás que la memoria es una forma de libertad que debemos proteger y defender activamente frente a cualquier intento de censura por parte de los poderosos de turno. Las sombras del pasado son ciertamente largas y densas, pero la luz de la investigación es persistente, valiente y capaz de atravesar los siglos de oscuridad impuesta para rescatar la verdad de sus captores históricos. Este archivo permanece abierto como un testimonio inquebrantable de que ninguna mentira, por bien construida que esté, es eterna y de que la verdad tiene una forma obstinada y casi biológica de emerger entre las grietas del tiempo y el olvido institucionalizado que nos rodea. Con cada folio que analizamos bajo el microscopio de la historia crítica, nos acercamos un poco más al hombre detrás del vacío, a la mente que fue considerada un arma de destrucción masiva y al corazón que fue condenado a la soledad absoluta de lo no nombrado. La reconstrucción de este archivo es un proceso lento, a menudo frustrante y siempre meticuloso, pero es una tarea necesaria para entender la arquitectura real del poder que nos ha moldeado como sociedad moderna y tecnificada. No descansaremos hasta que el último espacio en blanco de su biografía sea llenado con la verdad que le corresponde por derecho propio, devolviendo al hombre su lugar legítimo en el relato de la gran aventura humana a través de los tiempos. Este viaje por el silencio absoluto nos ha enseñado que el rastro de la verdad es esencialmente indestructible, pues incluso en su ausencia deja una marca, una cicatriz en el tejido del tiempo que los buscadores de misterios podemos seguir con determinación y rigor científico. Cada descubrimiento que hacemos en este campo es una pieza de un mosaico infinito que nos revela la verdadera naturaleza de la autoridad y la fragilidad de la gloria humana. Al reflexionar sobre el destino de este arquitecto del silencio, comprendemos que el olvido no es un estado natural, sino una construcción política destinada a proteger los intereses de quienes temen al cambio y a la luz de la razón. Por ello,
Nuestra labor de archivo es un acto de desobediencia civil contra el olvido, una forma de asegurar que las voces del pasado no se pierdan para siempre en el ruido del presente acelerado. La historia podrá ser escrita por los vencedores, pero la verdad es custodiada por los archivos, esperando el momento en que alguien tenga el valor de abrir la caja y leer lo que fue prohibido por decreto real o estatal. La persistencia de este misterio a través de los siglos es la prueba de que el ser humano tiene una necesidad intrínseca de coherencia y de verdad, una sed que no puede ser saciada con relatos simplificados o versiones censuradas para el consumo masivo. Seguiremos explorando las sombras, cuestionando los vacíos y dando voz a los silencios, porque en cada nombre borrado yace una lección fundamental sobre quiénes somos y sobre el poder que tenemos para recordar nuestra verdadera esencia. La memoria es nuestra defensa contra la repetición de los errores del pasado y nuestra guía hacia un futuro más transparente, honesto y justo para todos. El hombre que la historia borró ya no está solo en su anonimato, pues ahora su historia es parte de nuestra búsqueda colectiva por la luz del entendimiento. Los registros de los antiguos monasterios, donde a veces se refugiaban aquellos que huían del poder absoluto, nos ofrecen pistas sutiles sobre un hombre de modales refinados que hablaba de economía como si fuera poesía, una descripción que encaja perfectamente con nuestro personaje central. Estas menciones laterales, a menudo ignoradas por los historiadores convencionales, son las que nos permiten trazar la trayectoria de una vida que fue un desafío constante a las convenciones de su tiempo. La soledad de su exilio interno, rodeado de libros y mapas que nadie más podía entender, es una imagen poderosa de la resistencia intelectual frente a la opresión del pensamiento único impuesto desde arriba. Su desaparición no fue el fin de su influencia, sino el comienzo de una leyenda subterránea que ha viajado a través de sociedades secretas y círculos académicos marginales hasta llegar a nosotros. Al estudiar los mecanismos de su borrado, aprendemos también sobre los mecanismos de nuestra propia percepción y sobre cómo somos moldeados por la información que recibimos y por la que nos es negada sistemáticamente. La verdad del hombre borrado es una invitación a la humildad para todos aquellos que creen poseer la verdad absoluta, recordándonos que siempre hay algo más allá de lo visible, algo que aguarda ser descubierto por una mente curiosa y libre. El compromiso de Archivo Umbral con la recuperación de estos fragmentos de realidad es inquebrantable, pues entendemos que cada vida silenciada es una herida en la conciencia de la humanidad que debe ser sanada a través del conocimiento y el reconocimiento. No buscamos el escándalo ni el impacto fácil de los titulares, sino la profundidad del análisis que nos permita conectar los puntos de un pasado que ha sido fragmentado deliberadamente. El hombre que fue borrado es ahora un faro para nosotros, iluminando las zonas oscuras de la historia con su ausencia elocuente y su legado invisible pero omnipresente. La arquitectura de su olvido es compleja, pero no impenetrable para quienes poseen la llave de la curiosidad, el rigor y la paciencia. Seguiremos adelante, revisando cada estante y cada caja de este archivo infinito, sabiendo que la verdad nos espera al final de cada pasillo oscuro y polvoriento. La historia podrá haber cerrado la puerta con llave, pero nosotros hemos aprendido a mirar por la cerradura y a escuchar los ecos que el tiempo no ha podido acallar a pesar de sus esfuerzos. Gracias por acompañarnos en esta travesía por los rincones más oscuros y fascinantes del pasado, donde cada descubrimiento es una pieza más en el gran mosaico de nuestra historia oculta que poco a poco vamos revelando con serenidad. Si este archivo ha despertado en ustedes la curiosidad por los secretos que se esconden tras las versiones oficiales y el deseo de explorar las sombras de lo que fue borrado sistemáticamente por el poder a lo largo de los siglos, los invitamos a que formen parte activa de esta comunidad de investigación constante y apasionada. Su apoyo a través de una interacción con este registro, ya sea mediante un gesto de aprobación o compartiendo sus propias reflexiones y teorías en el espacio de diálogo que tenemos abierto para ustedes, es fundamental para que podamos seguir rescatando estas figuras y estos hechos del olvido institucional. Los invitamos a seguir recorriendo con calma los pasillos de nuestro canal, donde cada nuevo archivo es una oportunidad única para cuestionar lo establecido y descubrir los hilos invisibles que mueven el mundo desde hace siglos. No olviden unirse a nosotros en este camino de descubrimiento constante, suscribiéndose para estar presentes en la apertura de futuros expedientes que desafían la lógica del tiempo y la autoridad de los relatos oficiales que nos han contado. Permanezcan muy atentos a nuestras próximas investigaciones, pues el umbral de lo desconocido siempre tiene una nueva historia, un nuevo personaje o un nuevo enigma que contar a quienes tienen el valor de escuchar y la paciencia de analizar cada detalle. Hasta que volvamos a encontrarnos en la penumbra de un registro recuperado,
Sigan buscando la verdad en los silencios de la historia y en los márgenes de los libros que otros escribieron para nosotros con la intención de que no supiéramos la verdad completa. El viaje apenas comienza, y cada sombra que iluminamos nos hace un poco más libres y conscientes de nuestra propia historia colectiva.